de la mañana con 35 minutos. Muy buenos días a todos por allá en casita. Y bueno, vámonos con información de salud. Como cada lunes es un gusto recibir por acá en el estudio a nuestros amigos de Hospital Cima. El día de hoy con nosotros el doctor Javier Baidón Córdoba, quien es especialista en traumatología y ortopedia. Doctor, bienvenido, un gusto. Muchísimas gracias. Con información importante, y es que ustedes seguramente han escuchado acerca del manguito rotador, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que podemos hacer por nuestro hombro? Bueno, el doctor para eso está, para platicarnos un poquito más. Y bueno, de inicio, doctor, ¿qué es el manguito rotador? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Es bien importante describir qué es el manguito rotador, que es muy común que escuchamos día a día eso de ya sea un tío, un vecino, un amigo que le duele el hombro y que le dijeron que tenía un problema de manguito rotador. Entonces, el manguito rotador lo componen 4 tendones bien importantes. Cada uno de ellos tiene una función. Uno de ellos tiene la función de que tú puedas girar tu brazo hacia adentro, 2 de ellos hacia afuera y uno de ellos levantar el brazo. Entonces, es importantísimo saber eso para poder tratar estas lesiones. Ahora, ¿cómo puedo saber que tengo un problema en el manguito rotador? Seguramente tengo a lo mejor alguna incomodidad, pero específicamente del manguito, ¿qué es lo que me puede suceder? Bien, entonces, principalmente es dolor. Eso es lo principalmente que llegan los pacientes quejándose de dolor y cierta limitación de movimiento. Y también es muy característico el dolor en la noche. Eso es algo muy común que los pacientes me lo dicen. No necesariamente todos, pero es algo muy común. Que no se les quitó ya con los medicamentos que tomaron, que les recetó el amigo, que ya tienen 1 semana, 2 semanas y siguen. Ese paciente es importante acudir a consulta con un especialista en ortopedia que tenga experiencia en lesiones de hombro para principalmente hacer una exploración física, revisarlo. Eso es lo primero que necesitamos, que nos platique qué le pasó y nosotros poder revisar. Claro. Ya después vienen los estudios y toda la serie de cosas que nosotros solicitamos cuando es necesario, ¿no? De acuerdo. ¿Ese dolor puede ser localizado en una parte en específico o se puede extender a lo largo de mi brazo? ¿Cómo es ese dolor? Ese dolor por lo general, de hecho muchas veces pacientes dicen, no, es que no es mi hombro lo que me duele, si muchas veces lo que me duele es aquí, se me va corriendo hacia el codo, o hay gente que dice se me va corriendo hacia el cuello, entonces no específicamente es el hombro, muchas veces sí, pero precisamente por eso la importancia de la revisión, porque a veces podemos confundir un dolor de hombro con a lo mejor un problema de columna de las cervicales o algún problema de codo. Entonces, sí, definitivamente ese dolor es en el hombro, pero pues, como hay varios nervios alrededor del hombro, se puede ir incluso hasta la mano. Pero sobre todo no dejarlo pasar. Muchas veces nos acostumbramos a ese dolor y hay que acudir con los expertos, los especialistas. Ahora, en relación a este tema del dolor del manguito rotador, si alguna persona presenta pues este problema, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Hay algún tipo de cirugía? ¿Cómo es el tratamiento? Ok, bien. Principalmente siempre a mí me gusta ir escalando de lo menos a lo más, ¿no? Entonces empezamos siempre con medicamentos para el dolor, posteriormente o acompañado de una terapia física, que eso es lo principal. Siempre le comento a mis pacientes que aproximadamente un 70-80% de los pacientes que aunque les hayan dicho que se rompiera un manguito rotador, una pequeña ruptura, pueden salir con fisioterapia. O sea, es un porcentaje muy, muy alto. Y a veces cuando vemos que es muy sintomático el paciente, ponemos infiltraciones, ponemos inyecciones en el hombro para ayudar un poco con el dolor. Y ya en el última instancia, el paciente que ya me hizo fisioterapia, ya le dieron medicamentos, ya hicimos absolutamente todo y tenemos un diagnóstico de una ruptura del manguito rotador, ese es el paciente que sí tenemos que hacer una intervención quirúrgica. Ok, sabemos que la ciencia, la tecnología, todo este tema evoluciona muchísimo y en Hospital Cima siempre cuentan con las herramientas y la tecnología necesaria y sobre todo de vanguardia. ¿Cuáles son los avances y cómo es este tipo de cirugía? ¿Hay algún aparato en específico que se utilice o alguna herramienta? Sí, así es, definitivamente. La cirugía, el de estándar de oro de la cirugía de hombro para manguito rotador es la cirugía de artroscopía de hombro. La artroscopía consiste prácticamente, son 4 o 5 incisiones muy, muy pequeñitas que se hacen alrededor del hombro, prácticamente no se nota después de los meses al paciente, en la cual introducimos una pequeña cámara y estamos nosotros viendo en una pantalla esos tendones los cuales mencioné. Entonces, dependiendo del tendón que está roto, nosotros lo que hacemos, agarramos ese tendón son como unas ligas, entonces se encarga de movimiento. Entonces, ese tendón que estaba pegado al hueso se rompió. Entonces, lo que hacemos, lo agarramos nuevamente y lo volvemos a pegar en el hombro. Para que el paciente pueda recuperar. Entonces, la tecnología la tenemos definitivamente ahí en Hospital Cima. Tenemos los monitores más modernos, cámaras más modernas para nosotros poder arreglar ese hombro y volver a ese paciente, ya sea a trabajar o si es un paciente deportista o es una paciente que simplemente va a estar en oficina, ama de casa, etcétera, pueda recuperar
el 100% de su función de su hombro. Obviamente un proceso con recuperación con terapia física, aproximadamente 2-3 meses de recuperación total de esa cirugía. Perfecto, pues ahí está información importante para que ustedes lo consideren. Son dolores que de verdad no debemos de dejar pasar, hay que acudir con los expertos, los especialistas. Y bueno, si alguna persona, doctor, está interesado, ¿dónde lo pueden encontrar? Claro que sí, me pueden encontrar ahí Torre Médica Cima o en mis redes sociales con mi nombre me pueden encontrar y con todo gusto de atenderlos. Muchísimas gracias. Es muy frecuente aquí en Sonora. Me comentabas que eres especialista en hombro y rodilla, es más o menos lo que más ves. Exactamente, es prácticamente lo que yo me dedico. Prácticamente yo te diría que está un 50-50, hay días que veo 70-30, pero es sumamente frecuente las lesiones de hombro. Desde antes pensaba en pacientes mayores, pero hoy en día desde niños de 14 años empiezan hasta de 80 años. Es sumamente, prácticamente de todas las edades padecen esto. Así es, para que presten muchísima atención y pongan su salud como prioridad. Muchísimas gracias por la invitación. Pues ahí están nuestros amigos de Hospital Cima con nosotros para brindarles excelente información e invitarlos a que realmente pongan su salud en sus manos. Nosotros continuamos con más información, chicos. Vamos con ustedes.